Para empezar, quiero que nos situemos en una escena. París, 6 de la mañana, en un invierno crudo, con una nevada de esas que cubren todo. Dos frailes descalzos salen de una iglesia. Han pasado toda la noche en adoración. Y justo en ese momento, del cabaret de enfrente, salen dos jóvenes que, bueno, pasaron la noche de fiesta. Al cruzarse, uno de los jóvenes, en tono de burla, se dirige a uno de los frailes. Le dice: «Hermanito, menudo chasco te vas a llevar si resulta que no hay cielo». Y el fraile, con una rapidez mental increíble, le responde al instante: «Pero qué terrible chasco te vas a llevar tú si resulta que hay infierno». Y esta anécdota, real por cierto, nos lanza de cabeza a una de las cuestiones más profundas y a menudo malentendidas de la fe. Bien, adentrémonos en esto. A lo largo de la historia, la manera de hablar del infierno ha sido como un péndulo. Hemos ido de un extremo al otro, y la verdad es que ambos extremos terminan distorsionando la imagen de Dios. Por un lado, teníamos una visión que casi se obsesionaba con el infierno, ¿no? Pintando a un Dios castigador. Y por otro, como reacción, una visión más moderna que prácticamente lo niega, presentando a un Dios al que parece no importarle la injusticia. El reto de la teología es encontrar ese punto medio, un Dios que es, al mismo tiempo, infinitamente misericordioso, pero también infinitamente justo. Entonces, ¿qué es el infierno según la teología? Porque el concepto clave, y esto es fundamental, no es el de un castigo que Dios impone desde fuera. Es algo mucho más personal, mucho más íntimo. Se define precisamente como un acto de autoexclusión. Miren, esta es la definición precisa del catecismo. Vamos a desglosarla. Las palabras claves son estado de autoexclusión definitiva. Esto es crucial. No se trata de que Dios eche a nadie. La idea es que la persona, por su propia y libre elección, se separa de forma permanente de Él. Y esta idea la aclara de forma brillante el Papa Juan Pablo II. Nos dice que el infierno es, sobre todo, una situación, un estado del ser. Se trata de alejarse voluntariamente de la fuente misma de toda vida y de toda alegría, que es Dios. Claro, aquí surge una pregunta muy común. ¿El hecho de que sea un estado le quita realidad? Pensemos un momento. ¿Hay algo más real, más intenso, que un dolor espiritual profundo? El duelo por la pérdida de un ser amado, una depresión severa, son dolores del alma, que muchas veces superan por mucho cualquier dolor físico. Para entender mejor este estado de sufrimiento, la teología clásica distingue entre dos tipos de penas, y estas dos penas corresponden, digamos, a distintos aspectos de la persona. Por un lado, está lo que se llama la pena de sentido, que tiene que ver con el tormento que afecta a los sentidos, y por otro lado, la que se considera la pena principal y más terrible es la pena de daño, que es la agonía de estar separado de Dios. La pena de sentido es, como vemos aquí, un asalto completo a la persona. No es solo el fuego que nos imaginamos, es la compañía forzada y eterna de los demonios, el remordimiento que no cesa en la memoria, la desesperación que alimenta la imaginación y, sobre todo, la ausencia total de cualquier bien o placer. Nada de luz, nada de armonía, nada de descanso. Pero por más terrible que suene la pena de sentido, la teología insiste en que la pena de daño es infinitamente peor. San Agustín lo dice con una fuerza tremenda. Ningún tormento que conozcamos se le puede comparar a la separación de Dios. Y aquí está el punto clave. La pena de daño es la suma de todos los males posibles. Es la pérdida absoluta del bien supremo. Es un vacío total, la ausencia de todo lo bueno, lo bello y lo verdadero. Es, en definitiva, la frustración completa del propósito para el que fuimos creados. Muy bien, vamos a cambiar un poco el enfoque. Dejemos la teología pura por un momento y abordemos esto desde un argumento filosófico muy clásico, que nos da un marco lógico para pensar en esta cuestión. Se trata de la famosa apuesta de Pascal, pero aplicada al infierno. La lógica es bastante sencilla. Pascal dice, si uno cree que el infierno existe y vive acorde a ello, y resulta que sí existe, la ganancia es infinita, porque se lo evita. Si no existe, no se pierde nada, solo se vivió una buena vida. Pero, ¿qué pasa si no se cree y sí existe? La pérdida es catastrófica, total, eterna,
Por lo tanto, concluye Pascal, lo más racional es apostar por su existencia. Y esto nos lleva de vuelta a la gran tensión teológica. Si Dios es todo amor y quiere que todos se salven, ¿cómo puede existir el infierno? Vamos a ver cómo la doctrina cristiana resuelve esta aparente contradicción. La respuesta de la Iglesia es muy clara y la encontramos de nuevo en el Catecismo. Dios no predestina a nadie a la condenación. El infierno no es parte de su plan original, sino la consecuencia trágica de un rechazo voluntario y obstinado del amor de Dios. O sea, el cielo y el infierno no son como dos opciones equivalentes que Dios pone sobre la mesa. El único plan de Dios, su única voluntad, es la salvación de todos. El infierno existe como una posibilidad, una terrible posibilidad porque el amor verdadero exige la libertad de poder ser rechazado. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si el amor para ser auténtico tiene que ser libre, esa libertad debe incluir la terrible posibilidad de decir no de forma definitiva. En esta perspectiva teológica, la existencia del infierno es la sombra que necesariamente proyecta la luz de nuestra propia libertad.